la verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo tema adicional a los del estudio de Romanos y Apocalipsis. En este caso vamos a colocar por título: El gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y esta enseñanza va a estar basada en Marcos 9 del 45 al 46. Pero de todas maneras vamos a leerlo en su contexto. Y dice así desde el versículo 42, iría hasta el 50. Y tiene por título Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Amén y amén. Entonces empecemos como dato, digamos, curioso, ¿no? Pero 3 veces dice, donde el gusano ¿qué? De ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces tengamos eso en cuenta, que 3 veces dice lo mismo. En la PDT dice, allí los gusanos que se comen el cuerpo no mueren nunca y el fuego jamás se apaga. Entonces leímos el contexto, pero nos vamos a basar especialmente en los versículos 45 y 46, que está hablando de ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las palabras claves: infierno. El código es 1067, del griego Gehenna, lugar de castigo, fuego eterno del infierno, castigo del infierno, lugar de fuego eterno y de densa oscuridad, lugar de castigo eterno. La otra palabra es se apaga. El código 4570, del griego svenumi, y habla de extinguir, salir, apagar. Entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras, quiero que hablemos pues de por qué Jesucristo utilizó o hizo este comentario, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque normalmente lo hemos asociado al infierno y entendemos que de eso se trata, del infierno. Entonces yo investigué acerca de esto bastante, bastante en el sentido de que nos quede claro a lo que se refirió Jesús. Porque recordemos que él utilizaba muchos ejemplos, parábolas, metáforas, y en este caso vamos a darnos cuenta qué quiso decir donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto se trata de el Valle de Hinnom. El Valle de Hinnom quedaba en las afueras de Jerusalén, por donde estaba el muro que bordeaba la ciudad. Había un valle o como un hueco, y a esa región se refiere. Las condiciones literales del Valle de Hinnom, oígalo bien, donde entra la basura siempre. ¿Cuáles eran las condiciones literales de ese valle? Allí entraba la basura y siempre que había gusanos y fuego. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que si siempre tenía gusanos y fuego, el Señor comparó el infierno con ese valle de Hinnom, porque en ese valle de Hinnom siempre había gusanos y fuego, como dice el versículo 46, donde el gusano de ellos no muere, o sea, donde siempre van a haber gusanos
y siempre había fuego, o sea que donde el fuego nunca se apaga. Entonces nosotros entendemos que normalmente en un basurero eso es lo que hay, gusanos constantemente, y fuego porque siempre hay que estar quemando la basura y todo desecho que llegue ahí. Entonces había gusanos y fuego. Sirven de tipo de la condición del castigo de duración eterna en el infierno. Entonces, si siempre iban a haber gusanos, siempre iba a haber fuego, es tipología del infierno, queriendo ahora entender que donde siempre van a haber gusanos es donde siempre van a estar las almas sufriendo con fuego. Vamos a tener en cuenta los versículos: Mateo 25:41, Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9, Apocalipsis 14:11 y Apocalipsis 21:8. Mateo 25:41 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, donde el fuego nunca se apaga, así como en el basurero de Hinnom, del valle de Hinnom. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pena de eterna perdición. Si estamos hablando de un basurero, por obvias razones, estamos hablando de desperdicios. Eterna perdición. Perdidos, desperdiciada la vida. De eso trata también. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo. O sea que está hablando de ¿qué? El gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, sin reposo, sin muerte, sin apagarse. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fuego y azufre, que arde con fuego. Allí van a estar todos los pecadores, los que desperdiciaron su vida en el pecado. O sea que como desperdicios serán basura en el infierno, serán atormentados. Entonces, nosotros nos encontramos términos como estos. Por acá más adelante dice: mas los perros estarán afuera, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida, los salvos, los que no murieron en sus pecados. Hasta ahora vamos entendiendo que el valle de Hinnom es un basurero, y Dios puso de ejemplo eso para hablar del infierno. Ese valle de Hinnom viene de la palabra, Gehenna, que vimos ahora, de infierno, que es el lugar del fuego eterno y la densa oscuridad, el lugar del castigo eterno, el lugar donde va a ser echada toda la basura. La palabra es fuerte, pero es haciendo referencia a los que vivieron en vano, para nada vivieron, lo que no sirve para nada, se quedaron por fuera. Óigalo bien, en el valle de Hinnom, en la época de Jeremías, se rendía culto a Moloc. También se utilizó para incinerar los cadáveres de criminales, animales y toda clase de desperdicios. Por todo esto se asocia con el infierno. ¿Por qué? Para incinerar los cadáveres de criminales, o sea, en cierta manera, para que sufrieran el fuego eterno los malhechores, los que hicieron lo malo. Estamos hablando de que siempre había basura, siempre había gusanos y siempre había fuego, así como va a ser en el infierno. Vidas desperdiciadas como basura, que van a sufrir el fuego eterno, y va a ser un lugar horrible. O como es un basurero, no tiene nada de bonito. El estudio de estos dos versículos 45 y 46 que ya lo leímos nos lleva a resumirlo en uno, en el versículo 48. El 48 que dice:
después de haber hablado de todo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quiénes van a estar allí en ese lugar que utilizó el Señor como ejemplo? ¿Quiénes van a estar en el basurero eterno, donde los gusanos siempre los van a ver y el fuego va a ser eterno? Van a estar ahí todos los pecadores, todos los que no quisieron dejar de pecar, todos los que prefirieron o amaron más las tinieblas que la luz. Con esto Jesucristo quiso señalar las consecuencias, óigalo bien. Señalando a ese valle, quiso mostrar las consecuencias serias y eternas del pecado. Óigalo bien, para los judíos, gusanos y fuego representaban los dolores internos y externos. ¿Cómo será el dolor en el infierno? ¿Interno o externo? Van a ser los dos, interno y externo. Externos del cuerpo, internos de eterna perdición sin tener que ver nada con Dios. El sufrimiento de haber sabido o de darse cuenta de que era verdad, que era necesario recibir a Jesucristo y no lo recibieron. Y ese fue el pago merecido por no haber aceptado a Jesucristo, por no haber querido oír su mensaje y por si acaso la ñapa, por haber matado a los que iban a hablarles de Cristo, a llevarles el mensaje. Entonces, para los judíos, esos gusanos y ese fuego representaban los dolores internos y externos, dolores espirituales y dolores físicos de eterna perdición. Entonces, hasta aquí nos damos cuenta de qué trata el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Habla del infierno y como ejemplo el valle de Ginón, donde siempre habían gusanos y fuego, donde siempre había basura. El desperdicio estaba por fuera de la ciudad. ¿Qué nos da a entender esto? Por fuera de la ciudad, los que estarán por fuera de la vida eterna, por fuera de la nueva Jerusalén, por fuera del reino de Dios, fuera, echados fuera, pecadores fuera, los perros estarán afuera, dice la Biblia. Entonces todo eso tiene sentido. Todo esto se trata del infierno, del fuego del infierno, de lo inapagable de este fuego y de la idea terriblemente vivida. De la idea terriblemente vívida. Es la cuestión, no vivida, sino vívida, porque tiene tilde en la primera I, que habla de eficaz, vigoroso. O sea que la idea terrible de un gusano que no puede morir. Siempre va a estar lleno de gusanos, un basurero. Está hablando de que no van a morir, que van a ser atormentados eternamente con fuego. Y que estará consumiendo por siempre un cuerpo que no puede ser consumido. Comida eterna para el infierno. Mateo 5:30, Mateo 5:22, Mateo 3:12, Isaías 66:24. Vamos a leer. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. El 5:22 que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 3:12: su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El infierno y la paja habla de falsos cristianos. Es para que analicemos. Cuando Dios hable esto, diría uno: ¿seré yo maestro? ¿Será que tendrá que ver conmigo? ¿Será que soy falso? ¿Será que soy verdadero? ¿Será que me va a llevar la sorpresa de encontrarme en el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga? Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto está hablando del infierno. Entonces todo esto va asociado al infierno. ¿Por qué el infierno? Jesús describe la gehenna como el basural de Jerusalén, siempre ardiendo, que servía de cuadro del juicio de Dios contra el pecado. Eso lo acabamos de leer en Isaías 66:24.
Eso es el Gehenna o el Valle de Ginón como ejemplo que puso Jesús. Aquí me encontré con un comentario que es muy acertado con lo que estamos hablando. Este comentario es de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice: el gusano de ellos no muere, es una referencia al castigo eterno. En el basurero de Barranca de Ginón había muchos gusanos que eran producto de la pudrición de los desperdicios que allí se arrojaban. Entonces, pudrición, cuerpos podridos por el pecado, arrojados a la basura del infierno, y siempre habían gusanos. Entonces, tratemos de captar lo que Dios nos está diciendo para llegar a la conclusión que ahora vamos a ver. El contexto de estos versículos nos habla de las ocasiones de caer. Cuando empezamos a leer, y el título dice allí, ocasiones de caer. Las ocasiones de caer de las tentaciones o las ocasiones de pecar, de lo que me hace o nos hace desobedecer a Dios. El consejo de Jesús, ¿cuál era? Córtatelo, sácatelo. Corta ya con ese pecado, sácalo de tu vida, sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón. Hasta allí con esto. Es importante entender esta parte porque está hablando del infierno y del pecado, las consecuencias del pecado. Pero esto está hablando de gente practicante que no quiso sacar eso de su vida, que prefirió seguir con esto y con aquello. Es para revisarse. Aquí habla de haga tropezar, fuera ocasión de caer. Del griego scandalizo, entrampar, tropezar, incitar a pecar, desagrado, hacer caer, ofender. Entonces, todo aquello que te haga tropezar o que sea ocasión de caer, o sea que es hablar de lo que te incita a pecar, cortar con lo que te está llevando a pecar, cortar con el pecado que te está dominando. Esa advertencia se la hizo Dios a Caín cuando iba a matar a Abel. No te dejes dominar por ese pecado. No dejes que eso te vaya a hacer pecado. ¿Y cómo le fue a Caín? Se trata de cortar o arrancar lo que nos hace pecar. Cada uno sabe qué es lo que lo está haciendo pecar. Pero pecar, ¿qué es? Continuamente o como un practicante del pecado. Se trata de sacar de mi vida o de nuestras vidas todo lo que me incita o nos incita a pecar y a ofender a Dios. Como dice la Escritura en Romanos, entonces porque abunda la gracia seguiremos pecando. En ninguna manera. No podemos seguir practicando el pecado si realmente hemos nacido de nuevo y hemos alcanzado la gracia de Dios. Si no corto o saco ese pecado y lo sigo practicando, lo más probable es que no sea salvo y termine en el infierno. Revisémonos si todavía seguimos pecando, portándonos como mundanos, como carnales. Si todavía seguimos con la vieja naturaleza y si todas las ocasiones de caer nos dan lo mismo y seguimos pecando, vamos a ir a parar a un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La eternidad en el infierno, por no haber cambiado de naturaleza, porque nos decíamos ser cristianos y no éramos, y había pecado en nosotros. Marcos 9 del 43 al 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Córtalo. El consejo de Dios para todos aquellos que se dicen ser cristianos y tal vez son hacedores de maldad, como dice Mateo 7:23. Es corte con eso. Arrepiéntase. Crea, más vale. Otro comentario que me encontré que también es muy acertado es el de William Barclay, dice ahí. Este dicho ha de aplicarse personalmente, o sea, esto es para cada uno. Quiere decir que puede que sea necesario cortar con algún hábito. Las ocasiones de caer, cortar con algún hábito, para los que están habituados, para los que están cómodos en su pecado.
abandonar algún placer, renunciar a alguna amistad, cortar y excluir alguna cosa que nos ha llegado a ser muy querida, o sea que todavía nos deleitamos en el pecado, a fin de ser totalmente obedientes a la voluntad de Dios. Esta no es una cuestión que ninguno puede tratar de aplicarle a otro. O sea, esto es personal, esto no es para que usted aplique a otro cuando usted lo está haciendo. Es solamente un asunto de la competencia individual de cada persona. Y quiere decir que si hay algo en nuestra vida que está interponiéndose entre nosotros y la perfecta obediencia a la voluntad de Dios, óigalo bien, aunque haya llegado a ser parte de nuestra vida por hábito o costumbre, debe ser desarraigada. Desarraigar, que es arrancar de raíz, cortar de raíz con ese pecado. El desarraigo puede que sea tan doloroso como una operación quirúrgica, óigalo bien. Puede parecerse a cortar una parte de nuestro propio cuerpo, óigalo bien. Pero si hemos de conocer la vida real, que es la vida en Cristo, la vida eterna, la verdadera felicidad y la verdadera paz, paz con Dios, hay que renunciar a aquello, hay que cortarlo, hay que sacarlo. Esto puede que suene serio y sombrío, pero en realidad consiste simplemente en enfrentarnos con los hechos de la vida. Los hechos de esa vida pecaminosa que tenemos que cortar, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, corte y vístase del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tremendo, o sea que el ejemplo del valle de Ginón, que tiene el mismo significado Ginón y Gehenna, que es el infierno, Dios a través de Jesucristo lo utilizó como ejemplo para mostrar, vea, así como se ve en ese valle, mire cómo se ven los gusanos y mire que siempre hay fuego allá, siempre hay gusanos, o sea que así va a ser eternamente, siempre como gusanos perdidos en la basura, sufriendo el fuego eterno. Así va a ser la vida eterna de los que se deleitaron y prefirieron seguir pecando, no se arrepintieron y pusieron su fe en Jesucristo. No quisieron cortar con nada de lo que los hacía pecar. No quisieron cortar con el pecado y entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la vida no es esa. En el fuego eterno no. Eso es la condenación eterna, la segunda muerte, apartados por toda la eternidad de Dios. Marcos 9 del 43 al 44 y el versículo 48. Esto es lo que ya hemos tratado. Lucas 16, 24, 26, Jeremías 7, 20, Apocalipsis 21, 8, Apocalipsis 20 del 14 al 15. Vamos a leer Jeremías 7, 20. Jeremías 7:20 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Fuego que nunca se apaga, clarito. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, todo está hablando de los pecadores, de los que no quisieron cortar con el pecado, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte eterna, apartados para siempre de Dios, como decíamos ahora. Apocalipsis 20, del 14 al 15, dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que nunca quiso cortar con el pecado. Finalizamos con un comentario en la Biblia Scofield que utilizamos para estudiar.
de Mateo 5:22. Dice así: infierno de fuego es la traducción del término griego Gehenna, que equivale a Gehenna, el lugar en el valle de Hinnom donde antiguamente se ofrecían sacrificios humanos, y ahí tiene unos pasajes, y donde la constante quema de basura ilustraba, óigalo bien, ilustraba para el pueblo judío el juicio sin fin sobre los impíos. La palabra aparece en Mateo 5:22, 29, 30, Mateo 10, 28, 18, 9, 23, 15 y 33. Aparece en Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, Santiago 3, 6. En todos los casos, excepto el último, Jesús pronuncia esa palabra en una solemne advertencia de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de seguir practicando el pecado. Él describió el sitio como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se lo llama lago de fuego y habla de muerte segunda. Entonces aquí aparecen varios versículos como para fundamentar lo que ahí está escrito. Entonces, no sé si usted de pronto ya sabía esto. Yo personalmente digo, yo había oído el comentario del gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, o sea que para mí eso era claro que era el infierno, pero no había profundizado en las ocasiones de caer, cuando el Señor habla de cortar con el pecado, de cortar con eso que lo está haciendo tropezar. No había profundizado lo que significaba realmente o por qué decía el gusano. A veces lo asociaba con que el infierno iba a estar lleno de gusanos y todo eso, pero no, es el ejemplo del basurero y de una vida desperdiciada, una vida basura, pues que van a vivir los pecadores en el infierno. Y que el significado también de el fuego nunca se apaga. Entonces, mirando uno hacia un basurero, ¿qué tiene de agradable un basurero? Y si siempre van a haber gusanos, está hablando de almas perdidas, gusanos que nunca van a morir y atormentados por el fuego del infierno. Eso es un basurero, gusanos y fuego para siempre, podredumbre, perdición, nada agradable. Entonces de eso nos quiere el Señor librar y nos pone este ejemplo para que cortemos con cualquier pecado, y si lo estamos practicando y si nos estamos gozando y como que nos da lo mismo, no nos arrepentimos, no le decimos al Señor, estoy pecando en esto, usted que es fiel y justo para perdonarme, limpiarme, ayúdeme, sabiendo que Él sabe que nos cuesta obedecerlo, sabiendo que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados a pecar. Sabemos que tenemos un abogado, que tenemos un ayudador y todo eso, y nos da lo mismo y seguimos pecando, no cortamos con eso. Vamos a terminar ¿en dónde? En el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, este es el mensaje de hoy, esta es la enseñanza de hoy. Espero que haya sido claro, espero que esto nos lleve a reflexionar sobre aquellos pecados. Gracias por la atención, Dios los bendiga.